Marcelín, el profesor de la UAM Iztapalapa, y el profesor Alfredo Lamuno, que es el coordinador de la Maestría en Ciencia y Datos del ITAM. Están invitados, y si su jefa, que es su pero bueno, si permiten al director de división venir, desde su casa, ¿no? Tendremos al director de división. Unas palabras, en ese momento alguno de ustedes quiere intervenir para regañarnos o regañarlo a él. Adelante, pues esa es la idea de la mesa redonda. Que nos platiquen ellos en su expertise cómo ven lo que es la ciencia de datos, hacia dónde va en México, a nivel nacional. ¿Qué perspectiva tiene alguien que está más cargado a la parte de cómputo, como es el doctor Ricardo Marcelín, a la idea que tiene un coordinador de una maestría en una institución privada? Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? En la diversidad está la riqueza. Esa es la idea de la mesa redonda, ¿no? Pero tendrán la libertad de preguntarles cualquier inquietud. Sea uno, tras otro, secuencialmente. Dicen que desde Noé, alguien me contó un chisme ahorita que desde Noé ya se hace cosas. ¿Listos? ¿Todo bien? Dale, arrancamos. Bueno, estábamos con este documento. ¿No es? El documento del taller CER 2. Y entonces les quería yo platicar de dónde aparecen las redes en nuestro camino. Entonces, fíjense, y para seguir insistiendo en las bondades de Jupyter, agregué esta línea que lo que va a hacer es ejecutar un video embebido en el documento. Ahorita. Sí, ahí si ustedes lo arrancan, van a ver eso cada uno en su computadora. Bueno, esto es para contextualizar de lo que se trata. Esto que están ustedes viendo allí es un tramito de un registro de lo que se llama un electroencefalograma. Todo el organismo se manifiesta con señales eléctricas. Toda la actividad de prácticamente todos los tejidos excitables, músculos, neuronas, se manifiesta eléctricamente. Y como el cuerpo es un volumen conductor, entonces la información acaba reflejándose en cambios de potencial sobre la piel cabello, ¿no? Y sobre la piel, en el caso de la cabeza, sobre la piel normal, sobre lo que sea. Y entonces ponemos unos captores ahí, unos electrodos. Por ejemplo, en 2 sitios de la cabeza medimos la diferencia de potencial y eso da una de estas señales. Entonces ponemos una gorra con 20 de esos electrodos y tenemos un registro que es una serie de tiempo multivariada, finalmente, que es lo que están ustedes viendo allí. ¿De acuerdo? Cada rayita vertical es un segundo de información. Y entonces, por ejemplo, en el trazo, por ejemplo, que yo tengo ahorita aquí al frente, en estos segundos de aquí en medio de mi gráfica, no sé dónde ustedes lo hayan parado, si cuento rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay como 9 oscilaciones. Y se sabe desde los 40 que cuando en ciertos sitios del cerebro las oscilaciones son de ese rango, de 9, 10, 12 Hz, la persona está en lo que se llama vigilia inactiva, está como desconectándose del mundo, probablemente con los ojos cerrados o comenzando a cerrarlo. Pero si se mueven un poquito más abajo, como todo el mundo después de comer, más o menos, y oyendo el sontonete del calle, ¿verdad? Más o menos. Y cuando las señales son de más alta frecuencia y de menor amplitud, como de canales más abajo, eso normalmente refleja un cerebro que está haciendo algún tipo de actividad. Y pueden convivir los dos, ¿no? Porque la actividad se distribuye en distintos sitios. Y hay una hipótesis fisiológica importante que dice, un poco en la línea de lo que Isaac platicaba en la mañana, que si hay 2 sitios cerebrales que están oscilando similarmente, entonces es muy probable que estén trabajando juntos. Entonces, digamos, el nivel 0 de descripción de estas señales es hacer un análisis espectral. Eso que hice yo ahí de contar las oscilaciones en un segundo,
pues hacerlo numéricamente con transformadas de Fourier o estimaciones de densidad espectral, alguna cosa como esas, y uno puede describir el comportamiento espectral. Eso se ha hecho desde hace mucho tiempo. Pero lo que nos empezó a interesar en el milenio es ¿y cómo describimos las relaciones? ¿No? Y ahí es donde aparecen las redes, evidentemente, ¿no? Entonces, hay una colección de medidas que podemos tomar entre pares de electrodos que nos dicen qué tan sincronizadas o desincronizadas están a distintas frecuencias. Entonces, una que les va a sonar probablemente más familiar para los que hacen cosas de series de tiempo es la coherencia de fase, ¿no? La coherencia de fase es justamente esa medida, es una medida de una correlación a distintas frecuencias entre dos señales diferentes, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos. Una pregunta. ¿Esto es algo pasivo en el sentido que no hay un estímulo para ver esta respuesta? Esto no tiene ningún estímulo, el sujeto está siendo observado, No. pero se puede hacer el mismo análisis si hay estímulos, pero ese es un problema diferente. El sujeto aquí estaba en reposo, en este registro está en lo que se llama reposo inactivo en decúbito. Pues está recostado y está con los ojos cerrados. El electro normal, ¿no? El electroencefalograma normal. El electroencefalograma de cabecera, el que le hacen a todo el mundo en todos lados, es así. Te recuesta, te ponen los electrodos, te puedes dormir o te piden que no te duermas. Te piden que toda la noche anterior. A veces te piden que toda la noche no duermas para que llegues a dormir. Hay dos escenarios, hay dos tipos de estudio ahí, y hay estudios más complicados, ¿no? Este es un tramito de un estudio de media hora, donde sí introducimos estímulos y demás, pero eso no es el caso ahora, ¿no? Realmente lo que quiero hacer es motivar la idea de lo que van a ver ahorita, porque el procesamiento de todo esto nos lleva un día, ¿no? Entonces es mucha chamba. Yo tengo una duda, pero Dime. En las gráficas previas, Ajá, estas. si coincidieran, entonces uno podría, no sé si estoy entendiendo y interpretando la idea, sería entonces que es un ruido blanco y no sirve como algo turbio. Las gráficas podría ser como un ruido blanco. Estaríamos llegando a la conclusión de que lo que observamos es ruido, no correlación. Sería la conclusión natural si tuviéramos, porque son muy claros, ya por eso puse a distintas P's, las distribuciones se mueven en el eje X, pero no cambia su forma en general, ¿no? Es una de las cosas. ¿Vale? Perdón, en la gráfica que tienes abajo, ¿es el mismo individuo? Este es el mismo individuo en varios electrodos simultáneamente. Todo este registro es al mismo tiempo, ¿no? O sea, nos tardamos por ejemplo, para hacer un registro de 64 electrodos, si a alguien le interesa trabajar con series de tiempo así de macabras como estas, tenemos montones de datos, montones, porque hemos hecho muchos experimentos a lo largo de los años, y de 64, montar una gorra de 64 electrodos nos puede tomar una hora, dejarla lista para poder hacer un registro. Es complicado, ¿no? Ahí en el 223 del edificio T tenemos el equipo que hace estos registros. Y entonces eso es como un bar o un bake. Como un bar o un bake. Esto de corrección o un sistema de series de tiempo. ¿Tiene ese nombre? son series de tiempo, es que no soy familiarizado con ese nombre. Pero yo lo veo como una serie de tiempo multivariable. Tengo 12 señales que cambian en el mismo tiempo. Pero cada señal es una serie de tiempo. Cada señal es una serie de tiempo, cada uno de esos es una serie de tiempo. Y entonces estamos ahora explorando, digamos, tratar de decir algo sobre las relaciones entre ellos. Entonces, todas a la misma frecuencia. Sí, están perfectamente alineadas en el tiempo. Todas estas. Bueno, entonces, imagínense ustedes que tomamos este segundo y calculamos alguna medida que relacione cada par de canales. Ya decía yo, por ejemplo, la coherencia a 10 Hz o lo que solemos hacer nosotros, que es lo que se llama el índice de retardo de fase. Es una medición que tiene que ver con hacer una transformación de Hilbert de estos canales, de cada pareja de canales, y en esa transformación de Hilbert hacer un estimado del retardo de fase y tomar ahí una medida ponderada. Ese es el WPLI, se llama.
Y entonces acabamos teniendo para un instante o un intervalo particular de observación de la señal, acabamos teniendo una matriz de información que nos dice cuál es la medida que empareja una con la otra. Y es una matriz simétrica, de tal manera de que no hay direccionalidad en las medidas básicas, que hay otras que se pueden utilizar, pero esta no tiene direccionalidad. Y acabamos con una matriz de adyacencias. La diagonal es 0 porque la relación de un electrodo con el mismo no nos interesa, y el resto es simétrico. Y entonces lo que hacemos es más o menos esto. Para cada intervalo de interés, le llamamos una época en el argot de la electroencefalografía, para cada intervalo de interés. Perdón, Oscar, Sí. es que esta pantalla tú no la ves y todos la vemos. No sé si tengas una pantalla espejo. Y no sé por qué se está diciendo eso, si según yo... Ah, sí, es del MIT. No lo sé. No, sí soy yo. Ah, del proyector. Bueno, Porque según yo estoy todavía conectado. en fin, Espero. ahí vamos. Espero que sí. Ahí, Sí. está, ahí dice que estoy grabando mi Sí, audio. sí. Muy bien. Entonces, determinamos esa propiedad de conectividad, coherencia de fase, por decir algo. Y luego hay que... Pero ahora cada conexión tiene significado. No es nada más que están conectados o no, porque estamos asumiendo que todos están conectados juntos, sino que lo que nos interesa es el tamaño de la conexión, ¿verdad? La magnitud de la conexión. Y entonces hacemos lo que se llama una gráfica pesada por coherencia o por WPLI, lo que ustedes gusten, y podemos ver este tipo de cosas. Vamos a correr ese otro video. Y esa es mi versión de una red haciendo el reflejo de la actividad cerebral. Entonces, ustedes tienen ahí a la derecha una codificación en color que dice el tamaño de la medida, ¿no? De la medida de relación entre los canales. Y eso va evolucionando en el tiempo. Cada intervalo de un segundo calculamos una gráfica nueva. Y entonces acabamos haciendo este signito. Y entonces ustedes pueden ver que de momento, cuando se pone muy azul, es porque no hay relaciones entre los canales, ¿no? Y cuando se pone roja, a veces se pone roja al centro, como ahí, a veces se rellena y a veces se lateraliza, y eso lo vamos correlacionando con la actividad que está sucediendo durante el estudio. Y ahí podemos empezar a conseguir información, digamos, general. Pero el problema está que un signito no sirve de nada, ¿verdad? Oscar, pregunta otra vez. Entonces, cada nodo nos representa esa serie de tiempo. Cada nodo es una renglón serie de tiempo y está localizado en este esquema en donde está puesto el electrodo en la cabeza. Por ejemplo, este FP1 y FP2 que dicen allí son electrodos que ponemos aquí, Sí. ¿no? No. Y los O1, O2 y OZ son 3 que ponemos aquí atrás. Vale. ¿Sí? O sea, están localizados. Entonces, a alguien que está acostumbrado a ver electroencefalogramas y demás, esta cabeza sí le dice información espacial, ¿no? Yo lo estaba omitiendo, perdónenme, pero es un esquema de dónde están puestos los electrodos en la cabeza. Sí. ¿Y cómo se pasa, bueno, de la información que teníamos anteriormente a de dónde manejamos los datos para pasarlo acá y hacer... Okay. Tomas un tramo de aquí, digamos un segundo, ¿de acuerdo? Eso lo tienes en un archivo. Okay. Eso no lo vamos a hacer ahora porque eso toma un buen rato, pero tienes un archivo pon tu 14 canales aquí, 16, tienes una matriz de 16 por 1024 datos. Esas son tus series de tiempo. Calculas un índice de relación entre esos dos, y entonces para todo ese tramo de 16 por 1024, acabas teniendo 16 por 16 valores, ¿no? Cada parejita te da un índice. Y esa es la matriz de adyacencia que vas a ver ahorita, porque sí puse una aquí para que la veas, y eso se codifica en color. Cada conexión tiene un numerito, y aquí está codificado en color ese numerito para mostrar lo que estás viendo. ¿Sí? Oscar, perdón, ¿y cada que cambia la gráfica es porque cambiaste esa ventana de tiempo? Porque sí, acá arribita es que no se alcanzaba a ver en lo que estaba yo proyectando ahí. Me muevo para que... Acá arribita está diciendo segundo 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, 5 al 6. Está como haciendo ventanas. Este signito está cada segundo reconstruyendo la información. Sí. Bueno, me imagino que si cambia el intervalo de la ventana, hay más información, ¿no?
reduce, vamos, el número de veces que campos. Así es, o sea, hay siempre un compromiso entre la resolución espectral y la resolución temporal. Entonces, si yo quiero tener buena resolución espectral, tengo que ampliar mi intervalo de tiempo, pero entonces pierdo resolución temporal porque puedo avanzar en intervalos más difusos de información, ¿no? Entonces, En este caso, ¿cómo decidió? ok, bueno, los cambios tras los que estamos son cambios de baja frecuencia, ¿no? Entonces, realmente no nos interesa ver variaciones en intervalos de medio o un cuarto de segundo, porque los cambios que estamos buscando son cambios de baja frecuencia. Entonces, lo que nos dicta es si queremos tener resolución, por ejemplo, a 10 Hz o a 8 Hz, si queremos observar el fenómeno a esa frecuencia, eso nos dice más o menos cuál es el intervalo adecuado de tiempo para hacer las ventanas, ¿no? Las ventanas de por ejemplo, tenemos otro, no me acuerdo cada cuánto, aquí le voy a preguntar directamente a Lalo si se acuerda ahorita. Hoy es sábado y hoy no estamos pensando en la tesis. ¿De cuánto están siendo las ventanas del análisis que están haciendo tú? 2 segundos. 2 segundos, ¿no? Pero ahí es por otras razones que, entonces, dependiendo de son 2 segundos porque el estimador que estamos usando en el caso de la tesis de Leo, de Lalo, necesita más muestras para tener confiabilidad, ¿no? Entonces ahí le apostamos a perder resolución temporal a costa de confiar más en lo que estamos midiendo, ¿no? Más o menos. ¿Podría meter un poquito más de ruido, Oscar? Sí, por supuesto. Ruido blanco. Ruido blanco. Mientras sea blanco, gaussiano. No, es que según entiendo, el sesgo que le da el profesor es porque estás pensando como en Fourier clásico para calcular el espectro, en donde efectivamente está el principio de incertidumbre, ¿no? De que si le bajas a la frecuencia, pues aumentas el tiempo, etcétera, ¿no? Sí. Va por ahí. Sí, pero no quiere decir que estemos atrapados ahí. No, ok, perfecto. Pero entonces, digamos, si pensamos en wavelets, por ejemplo, eso podríamos tratar de incluso mejorar la precisión de ambos, espectro y tiempo, para tener una buena o mejor solución. O sea, supongo que se presta para eso. Definitivamente okay. se pueden cambiar las medidas a otras medidas de relación. El análisis después de allí es el mismo porque lo que quieres es realmente tener una medida de relación entre las. Sí, los wavelets son otra opción. Nosotros usamos una cosa que se llama el periodograma de Welch, que es un estimado suavizado de la densidad espectral, ¿no? Es el método que usamos para hacer todos estos cálculos. Pero, por ejemplo, en algún momento se ha intentado hacer modelos autorregresivos para tener resolución infinita espectral, ¿no? Que sería la consecuencia. Yo no he caminado ese camino, pero es otra posibilidad. Inclusive, modelos autorregresivos multivariados, ¿no? Que sería muy interesante. Pero se vuelven un circo, ¿no? Según he podido estudiar. Pero a lo mejor no me he acercado con los que saben hacer eso. Bueno, miren, entonces, lo que sí preparé fue esta matriz. Vamos a mirarla si quieren, la vamos a cargar. Voy a copiar esa línea. Control C. Y voy a abrir una celda nueva para que la veamos. Ahí. Copié la línea, lee la matriz y la voy a desplegar aquí. Esa es una clásica matriz de conectividad. ¿De acuerdo? Están tomadas las medidas, es una matriz diagonal, hay unas entradas que son 0, no hubo relación. Bueno, este es la siguiente, es otro renglón, ¿verdad? Entonces va corriendo por la diagonal. Esta es una clásica. ¿De acuerdo? Entonces, si la quieren mirar, pues podemos hacer lo que hicimos hace un ratito. Podemos decir, hace rato pintamos una diciéndole ImShow. Creo que por allá abajo lo escribí, pero si no, lo hacemos aquí. Y ahí está en colorcito la matriz de adyacencia. ¿De acuerdo? Es PLT ImShow, le dije.
Hace rato pintamos una, me voy a subir, ahorita regreso a mostrarles el código, pero hace rato que estábamos platicando de las poblaciones, mostramos esta, ¿no? Sí. Es el equivalente de esta, solo que como la mía es chiquita, se ven los cuadros todos grandes, este es de 800 por 800, ¿verdad? Entonces, esa fotografía, para regresar a lo que me preguntabas, esta fotografía que estás viendo en el video es la versión codificada en colores de lo que dice esta matriz, ¿no? Para efectos prácticos. Cada numerito de eso se traduce en un color ahí arriba y de ese color se pinta la arista que conecta a los electrodos correspondientes. Sí, entonces, si nos pasaras el cine de la matriz, se verían cambios como Se- aleatorios. Se verían cambios aquí que se parecen, bueno, está difícil asociar Sí, visualmente. emularían, digamos, lo que estamos viendo en la red, ¿no? Exactamente, eso estaría prendiéndose y apagándose, ¿no? El gran problema, bueno, de aquí, si yo observara esto y me doy cuenta de que todos los cuadros son diferentes de cero, mi conclusión es de que la gráfica es regular, todo está conectado con todo. Si ignoro el hecho de que la conexión tiene un peso, que es lo que está representado por el color. Entonces, no se ha desarrollado suficiente teoría para condensar la información de una matriz ponderada, de una gráfica ponderada como esta, ¿no? Lo que hacen en las neurociencias es que, lo voy a decir como yo lo interpreto, me parece que es un poco así, quieren demostrar que tal cosa sucede y entonces le buscan en qué umbral ponen esta matriz para hacerla binaria y entonces que se demuestre el fenómeno que estaban explorando. Me parece que es un poco tramposo, ¿no? No hay principios claros para decidir cómo analizar esta, ya sea pesada o cómo binarizarla, decimos, ¿no? Quitarle la información del peso y mantener la red. Entonces, lo que a nosotros nos ocurrió y nos salió muy bien es, pues vamos a hacer una gráfica distinta, ahora sí una gráfica de una función. Vamos a calcular la función que describe cómo cambia la propiedad de la red si movemos los umbrales de 0 a 1, que eso es lo que valen estas medidas. Entonces, imagínense lo siguiente. Toman esta gráfica y dicen, vamos a conservar todas las conexiones que están por arriba de punto 1. Eso va a llenarla de ceros, va a poner ceros y unos y mido esa gráfica. Mido, por ejemplo, el grado promedio. Luego cambio el umbral y lo pongo en punto 2. Esta gráfica se va a volver a binarizar, pero es una gráfica distinta y mide el grado promedio. Cambio a punto 3, mide el grado promedio y así haciendo un barrido razonable. Aquí está, miren, esa idea que les acabo de platicar. Entonces, voy a hacer un arreglo de umbrales que van avanzando de punto 0,1 en punto 0,1. Y aquí está el truco. Esta es la red que se construye con esa matriz de adyacencia, pero una vez que ha sido binarizada, pidiéndole que me conserve solamente los valores que están por arriba del correspondiente umbral. Para esa matriz, mido el grado promedio, exactamente como lo hemos estado midiendo igual, calculando el promedio de todos los grados, y luego puedo construir una gráfica que es el grado promedio contra el umbral. Y esas gráficas se ven así. ¿El umbral está arbitrario? El umbral, la resolución del umbral es arbitrario, pero como la medida es entre 0 y 1, entonces solo tienes que recorrer ese intervalo, ¿no? Esta es una clásica gráfica de grado promedio contra umbral de las que obtenemos nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, hay otras medidas que tienen un comportamiento como sigmoideo. Y cada medida tiene un comportamiento distinto, ¿no? Yo no sé si Gabriel se acuerda que en algún momento le enseñé una grafiquita y le dije, ¿con qué modelo una cosa de esas? Porque no entendía con qué curva podía usar esas cosas. Es una de estas que todavía está en debate, ¿no? Por supuesto, si yo hago esta gráfica para cada intervalo de un segundo durante la misma prueba, yo tengo una dispersión de esta curva, ¿no? Esta curva tiene un comportamiento promedio y tiene una banda de varianza. Y estamos reclutando a Edith y a otros colegas, compañeros, para que nos ayuden a entender qué nos está diciendo, porque lo que sí hicimos cuando empezamos a probar esta técnica es que tomamos dos grupos, un grupo de sujetos con el traumatismo craneoencefálico y otros sujetos control sanos.
y los comportamientos son completamente distintos para la misma medida, ¿no? Misma red, mismo experimento, pareados en edad y demás, las cosas que uno observa en experimentos con controles. Sabemos que las curvas son distintas, pero como ahora tenemos que pues darle sustento a una cosa como esta, con algo práctico, estamos con Edith viendo una colección de un montón de pacientes que están siendo sometidos a rehabilitación, ¿no? Mi hipótesis, si esto es sensible, es que las curvas se van a mover desde una franja hacia la otra franja, ¿no? Pero eso está, no les muestro más cosas porque lo estamos haciendo apenas en estos días, ¿no? Estamos en eso. Esa es la chamba en la que estamos. Es como pregunta. Sí. A mí me recordó como a las gráficas de análisis de supervivencia. Sí. Sí, yo creo que sí tiene una cosa que ver ahí, ¿no? De hecho, ahorita que lo dijiste, no lo había yo pensado así, pero ahora que lo estás diciendo, sí, por supuesto. Y hay unas que empiezan muy planas, luego caen como una sigmoide y luego se vuelven a planar esta de acá, tal cual como les estás diciendo. O sea que sí hay algo de eso, ¿no? O sea que la red, es natural que la red se degrade si uno sube el umbral. Cada vez hay menos conexiones que cumplen con el parámetro, la red se va a morir. O sea, hay una razón de la metodología que anticipa que la curva va a ser así. Pero esos comportamientos particulares, digamos, en la franja intermedia de los límites del umbral, pues es algo que está en el aire todavía para discutir. Entonces, si ustedes quieren después regresar sobre estos datos y echarles una mirada, les puedo facilitar algunos de los registros. Insisto, traté de no poner esto ahora en la presentación porque calcular las densidades espectrales y el WPLI y demás nos lleva 2 horas, ¿no? Hacer todo ese análisis. Muy bien. Bueno, esa es la versión de una investigación vigente sobre análisis de redes. Y en la discusión que hemos tenido aquí con el profe Héctor y con el profe Gabriel, pues ya estamos pensando en que lo que sería padrísimo sería, por ejemplo, modelar si hay una distribución que nos diga algo sobre cada una de estas conexiones, ¿no? ¿Cómo es la estadística de esas distribuciones? Pero bueno, para los que están por aquí que no tienen proyectos y esto les interesa, podemos, ¿verdad?, de aquí sacar buenos pretextos para discutir. Bueno, hasta ahí la idea de las redes. La red, ver los datos en red es algo que conviene y que se empieza a posicionar como una herramienta de visualización y de análisis de datos multivariados en muchos campos. En el nuestro, sin duda. Bueno, déjenme enseñarles ahora, vamos a discutir con más calmita un ejemplo ahora que está en el cuadernito que se llama 03. Si me hacen favor. Este es un ejemplo de aprendizaje maquinal, de principio a fin. ¿De acuerdo? Y lo traje a cuento porque, como les decía yo al principio hoy en la mañana, me parece que las bibliotecas de Python se han vuelto el estándar de facto para hacer aprendizaje maquinal, ¿no? Entonces, bien vale la pena echarles una mirada a cómo funciona. Vean que ahora para los que se están introduciendo hoy, yo sé que un poco violentamente al Python, viéndolo así, pero finalmente todo esto se va a quedar para ustedes. Vean que la estructura de ese primer bloque donde yo he estado invocando las bibliotecas ahora se ve distinto, ¿no? Aquí utilicé otra manera en la que se pueden hacer las cosas. Cuando he utilizado la forma import, me regreso acá para que no hablemos en el aire. Cuando hemos utilizado esta forma, cada vez que yo quiero usar una función de una de estas bibliotecas, le tengo que decir, vamos a buscar una por allí. Aquí, SPS, que es el SciPy Statistics, .Bernoulli. Si quiero usar la de la red, NX, que es el Network X.graph. Si quiero usar el histograma, PLT, que es el Matplotlib, o PLT Title, y eso puede ser a ratos, a la gente le acomoda y lo usa, pero a ratos puede ser un poco enfadoso, entonces hay una manera distinta. Si yo sé con detalle qué cosa voy a usar de cada biblioteca, lo puedo enlistar explícitamente. Entonces, como yo sé que aquí de NumPy voy a utilizar solamente las funciones array, arrange, sum, square, etcétera, etcétera, las enlisto todas, entonces ya no tengo que estarme preocupando por ponerle su prefijo, ¿de acuerdo? Es simplemente una manera diferente
de operar en la escritura del código. Entonces yo aquí hice una larga lista de las funciones que voy a usar y sumamos son una buena treintena, ¿no? Que voy a estar utilizando aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya no van a ver ese formato de prefijo punto función, porque ahora los voy a poder invocar sin mayor problema. Déjenme decirles qué cosas estoy trayendo a la mesa. De la biblioteca que hace el cálculo numérico, traje la función que define los arreglos, esta que en particular define arreglos equiespaciados de valores, ¿ya? Por eso se llama range, la que suma vectores y matrices, la que hace cuadrados, raíces cuadradas, esta que me permite generar una cuadrícula de dados dos vectores, me hace todo el producto cartesiano, una partición lineal de un espacio, funciones exponencial, logarítmica, etcétera. Para los que están cercanos al Octave y al MATLAB, vean que todas esas funciones, todas existen en MATLAB, ¿verdad? Todas. Es que están ahí. Se llaman exactamente igual y funcionan igualito. Luego, vamos a hacer algunas gráficas, esas son las funciones gráficas, pero las que me interesan son ahora estas. Voy a hacer una integración numérica básica al rato y voy a utilizar la integración por el método trapezoidal. ¿De acuerdo? Entonces, esa viene allí. Y toda esta colección trapezoidal nada más por ejemplificar, y no es que yo sea amante del método trapezoidal, simplemente. Toda esta colección de funciones que vienen aquí abajo son el corazón del aprendizaje maquinal en Python. Entonces, miren, esta función que Sergio utilizó ayer, por ahí en los ejemplos que nos mostró, sirve para separar los conjuntos de datos en dos. Es una regla de oro del aprendizaje maquinal que uno no prueba el desempeño de sus modelos con los datos con los que los diseñó, ¿verdad? Porque es como hacerse pato, ¿verdad? Si uno los diseñó y quiso optimizar la función con esos datos, ¿qué creen que va a pasar cuando lo prueban con esos datos? Pues va a salir óptima, ¿verdad? Entonces no sirve de nada, lo que hay que hacer es probar con datos que uno no ha visto, ¿no? Entonces ahí va a venir este train test, para eso es. Este otro grid search CB es un método muy complejo que está compactito en esa biblioteca, que lo que hace es lo siguiente. Propongo una colección de modelos para resolver mi problema de clasificación. Esos modelos tienen hiperparámetros que hay que elegir adecuadamente. Entonces, utilizando un método de remuestreo, como los que platicaba el profesor ayer, tomamos el conjunto de entrenamiento y hacemos muchos ajustes, muchos diseños del modelo, y en cada uno es una versión remuestreada de los datos, y medimos el desempeño. Y entonces es una validación cruzada, por eso el CB de ahí atrás. ¿Se acuerdan? Ayer Gabriel listaba ahí varios métodos, el bootstrap del que habló, Jackknife, la validación cruzada. Son métodos de remuestreo para buscar los parámetros óptimos del modelo correspondiente. Eso es indispensable, todo está condensado en esa función. Y luego, las siguientes 4 líneas que están ustedes viendo ahí son 4 modelos. SBC es lo que se llama una máquina de soporte vectorial. Es un clasificador altamente eficiente para problemas binarios. Un problema binario se refiere a asignarle una de 2 categorías a una colección de datos. Entonces, la máquina de soporte vectorial es uno de ellos. El siguiente, el que dice MLP ahí, es una red neuronal. MLP viene de Multilayer Perceptron, que es el nombre oficial de la red neuronal. Le decimos de cariño red neuronal, pero el modelo es realmente el perceptrón multicapa, Multilayer Perceptron. El tercero es un bosque aleatorio, que tiene que ver con decisiones. Todos, curiosamente, estos 3 tienen que ver con la optimización que hay detrás, tiene que ver con ubicar planos en algún espacio. En todos los casos, la solución es una solución de una partición del espacio de datos usando planos con distintas estrategias, ¿no? Distintas maneras. En fin, son 3 métodos clásicos de los que se conocen como métodos discriminativos de clasificación o métodos discriminativos, es el término. Lo único que nos dicen es
a qué categoría de las dos que quiero encontrar pertenecen unos datos. ¿De acuerdo? Esa es su función. Me cuesta trabajo interrogarlos para saber qué me están queriendo describir, ¿no? Entonces son como cajas negras desde esa perspectiva. Tienen una colección de parámetros allí. No dicen mucho sobre el fenómeno, ¿verdad? No son de ese tipo de modelos y su única función es discriminar los datos. Se llaman modelos discriminativos. Pero por supuesto que puedo utilizar directamente el teorema de Bayes si tengo un buen modelo de probabilidad de los datos. Entonces, voy a poner en contraste la clasificación utilizando modelos de mezcla de gaussianas para los datos que voy a mostrarles ahora. Y cuando yo tengo modelos adecuados de la función de densidad de mis datos, entonces, y construyo con eso el clasificador haciendo la inversión de Bayes, esos modelos se llaman modelos generativos, porque yo, entre otras cosas, puedo hacer datos subprobables. No puedo generar nuevas muestras si sigo la regla de probabilidad del modelo. Entonces, son los dos grandes caminitos para la clasificación binaria, los modelos generativos y los modelos discriminativos. Entonces, vamos a poner todos juntos aquí ahorita, ¿de acuerdo? La última línea habla sobre una cosa que se llama la matriz de confusión, y la matriz de confusión es nuestra cuenta inicial de qué tan bien o qué tan mal hicimos la clasificación, ¿verdad? Es una matriz de 2 por 2 y contamos cuántos de los de una categoría quedan clasificados correctamente y cuántos no. Eso llena el primer renglón y el segundo renglón con la otra categoría. Es una matriz que esencialmente describe los aciertos y las fallas y los errores en un sentido o en el otro. Y yo sé que en la estadística eso tiene un nombre que ya no me acuerdo ahorita, pero la tabla de contingencia, ¿cómo se llama? ¿Sí, verdad? Las tablas de contingencia o las matrices de confusión, misma historia. Muy bien. Entonces, vean. Este es un conjunto de datos de juguete, pero bien sirve, ahorita que lo veamos, bien sirve para estudiar estos problemas. Lo vamos a cargar de ese archivo. En ese archivo vienen dos arreglos. Cuando uno los carga, quedan todos guardados en lo que se llama un diccionario, que esa es la manera de acceder al diccionario, diciéndole, dame el arreglo X y sácalo del diccionario y ponlo en la variable X. Saca el arreglo T del diccionario, ponlo en la variable T. Y aquí aparece esa función de la que hablaba yo al principio, que toma los datos originales y los parte en dos conjuntos. El TRN, que es el conjunto de entrenamiento, con ese voy a diseñar el clasificador, y el TST, con ese voy a hacer las pruebas y la validación. ¿De acuerdo? Entonces, corremos ese para generar los conjuntos. ¿Cuál es el default de tamaño? Es 60-40, si mal no recuerdo. Okay. Bien, aquí me está pasando algo que me dice que el load no está definido, pues que creo que no corrí esta línea. Sí. Ahí está. Ahí lo tengo. Y lo que sigue es hacer una gráfica de las dos clases. Voy a graficar las dispersiones y le voy a poner color rojo a una clase y otra a otra categoría. Entonces ahorita van a ver por qué se llama yin yang. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un problema interesante para la clasificación binaria? Porque no tiene separabilidad lineal. Es decir, no puedo imaginarme un plano que yo pueda poner en el espacio de los datos y que me permita separarlos sin error. Poner de un lado los azules y de otro lado los rojos. Inclusive no tiene una distribución unimodal, ¿verdad? Porque claramente hay una pelotita por allí metida entre los datos de la otra categoría. Entonces, todos los métodos que se basan en modelos lineales o incluso cuadráticos fracasarán aquí. Se necesitan modelos más avanzados como un modelo adecuado de densidad, por eso escogí la mezcla de gaussianas, porque perfectamente puede modelar la distribución de esos datos, o los métodos discriminativos que mencioné, que realmente construyen los planos haciendo una colección de transformaciones adecuadas de dominio. ¿De acuerdo? Entonces, los dos van a funcionar razonablemente bien. Con estos vamos a diseñar el clasificador y con estos los vamos a probar. ¿De acuerdo? La separación que hace, por cierto, ese train test split es estratificada. Por eso rescatamos en el conjunto de prueba
puntos rojos de acá y puntos azules de acá. Si no, podríamos correr el riesgo de que no aparecieran en el conjunto de prueba datos de ahí y me voy a engañar, ¿verdad? Me voy a engañar en mi evaluación. Pero ese 30 split es estratégico. Muy bien, vamos sobre el modelo de clasificación, el generativo. Entonces, miren, el camino es más o menos directo. Estas funciones, ya se las había yo platicado hace rato, todo este sklearn, uno define el modelo, hay una función para cada modelo, ahí está el Gaussian Mixture. El único parámetro que necesito decir es cuántos componentes tiene la mezcla. Yo estoy escogiendo 3. Podemos anticipar que 3 no es necesariamente un buen número a priori de componentes. 75, 25. ¿El de Paul? El frame. Ajá, Ok, el gracias. 75, 25. Perfecto. Gracias. Entonces, modelos de 3 componentes. Esta función .fit es para hacer el diseño del modelo, de estimar la media y la matriz de covarianza de la categoría 1. ¿Por qué sé que es la categoría, una de las categorías, perdón, no la categoría 1, sino la 0 en este caso? Porque estoy filtrando mi matriz diciéndole los que tienen etiqueta 0, ¿verdad? Ese T-train igual a 0 es para probar los que son de una de las categorías y T-train igual a 1 es la otra categoría. A cada uno de ellos les hago un ajuste de un modelo de mezcla de gaussianas de 3 componentes. Por default aquí la matriz de covarianza de este modelo es full, es decir, todas pueden ser diferentes. Se puede restringir a que sean diagonales, iguales, que sean circulares, se pueden hacer toda clase de restricciones en el modelo de la mezcla. Y esto calcula las probabilidades, evalúa las funciones de densidad para el conjunto de prueba. Este fx0 score samples hace el cálculo de la f de x de cada categoría, ¿verdad? Y luego esto es el cálculo de la inversión de Bayes, ahí está. Y tomamos la decisión de que pertenece a una clase o a la otra usando un umbral de 0.5 sobre la probabilidad posterior. Entonces, esencialmente, aquí acabamos con las categorías estimadas con el modelo y luego le digo, estas son las etiquetas verdaderas del conjunto de prueba y estas son mis estimados de mi modelo, cómo se comportan desde la tabla de contingencia. Ahí lo acabo de ejecutar y podemos ver que el modelo hace esto, ¿verdad? Las etiquetas predichas están en los renglones, digo, las verdaderas, las predichas en las columnas, y cuando el asunto funciona a la perfección, esta matriz es diagonal. ¿De acuerdo? Aquí, por supuesto, estoy cometiendo error, 14 y 17 datos de los del conjunto de prueba fueron equivocados en la selección. Pero lo que es más interesante es ver cómo se distribuye la probabilidad posterior, dados estos modelos. Entonces, lo que viene a continuación es, primero, una medición un poco más amplia de lo que estos datos representan y luego una gráfica de la probabilidad posterior. En el plano son datos en R2, ahí está. Vamos a graficar la probabilidad posterior en el plano. Eso nos va a dar una mejor idea de lo que estamos haciendo con este modelo. Bueno, antes de ir para allá, hay una medida relevante en el contexto de la clasificación binaria que se llama la curva relativa de operación o la curva ROC. Esa curva ROC, que no está Gabriel aquí, que me iba a echar bronca porque no le gusta para nada, pero íbamos a discutir sobre eso aquí junto con ustedes, pero ya se escapó. Tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Supónganse que yo sesgo mi decisión y que en vez de decir que justo en la salomónica y bayesiana decisión de que las probabilidades posteriores sean iguales, la sesgo hacia un lado y digo, ¿qué tal que cambio mi decisión y la tomo cuando la probabilidad posterior es mayor a 0.4 o a 0.2 o a 0.1? Eso me da distintos regímenes de clasificación, que me dan distintas matrices de contingencia aquí, pero lo importante del asunto es que en hacer esos desplazamientos de los umbrales de la probabilidad posterior, estoy realmente recorriendo la forma de las dos funciones de densidad que yo estime y las estoy contrastando. Si son idénticas, ese recorrido me lo va a decir porque todas las integrales van a tener un valor conocido, ¿no?
Y entonces, cuando son, y si son iguales las dos distribuciones, pues no hay clasificador que funcione. Cuando eso va a pasar, vamos a obtener una curva que es clásica, que es una diagonal en el cuadrado unitario. Y cuando los modelos son realmente diferentes, este recorrido de todos los umbrales de probabilidad posterior me va a dar una curva que avanza sobre los costados izquierdo y superior de ese cuadrado unitario, y lo que me importa para resumir esa gráfica es el área. Entonces, el área es 1 cuando hago perfecta clasificación, el área de esa curva, y es 0.5 cuando da lo mismo usar un volado que usar mi clasificador. Entonces, esa medida es un indicador de qué tan bien o qué tan mal funciona la curva. La manera en la que se calcula eso es midiendo las tasas de verdaderos positivos y las tasas de falsos positivos que están indicadas aquí. Si yo tomo sobre todo los casos que son verdaderos, que son los de abajo, ¿de qué fracción de todos los verdaderos yo marqué como verdaderos, que son los que estoy señalando ahí, los 111? Esa fracción es la tasa de verdaderos positivos. La tasa de falsos positivos es el equivalente, pero para esta de acá, donde yo catalogo como positivos, perdón, acá arriba, catalogo como positivos casos que son de la otra categoría. Entonces, para cada punto de probabilidad posterior, esta tabla cambia, la tabla de contingencia, y este punto de las fracciones de la columna derecha es distinto, y eso nos da un punto sobre la curva ROC. Entonces, véanla aquí en acción. Aquí estamos cambiando el umbral de la probabilidad posterior a distintos valores, 0.05, en fin, varios allí, calculando esas tasas de verdaderos positivos y falsos positivos, que son las fracciones de cada renglón que están en esta cajita o en esta cajita, y eso me da un punto y hago la gráfica. Vean cómo se ve esta gráfica. Tenemos tres componentes en la mezcla de Gaussian. La curva es esta, estoy resaltando esa diagonal. Si mi curva hubiera caído sobre esa diagonal, el clasificador no sirve absolutamente para nada, porque es un reflejo de que los modelos de densidad de las dos clases, las dos mezclas de Gaussian son idénticas. ¿De acuerdo? Sería el reflejo de eso. En la medida que esta curva se acerca aquí a la esquina de arriba, el área se incrementa de 0.5 abajo del triángulo a 1 cuando es el área de todo el cuadrado, y eso refleja la calidad de la clasificación. Entonces aquí el área bajo la curva de esa curva azul es 0.944, se suele abreviar así, AUROC, ahí está. Pero eso todavía a lo mejor, para los que ya tienen un rato viendo estas cosas, el área bajo la curva les puede decir algo, o la forma de la gráfica de la curva ROC, pero es mucho más atractivo ver cómo es la probabilidad posterior. Entonces, me voy a regresar aquí porque vamos a hacer unos cambios a este modelo. Esto que viene aquí, este paquete de 3 celdas, es un montón de código, pero es un código que hay que escribir nomás una vez y luego reutilizarlo las veces que es necesario. Hace lo siguiente. Primero calcula, en estas primeras líneas, una cuadrícula en el intervalo de los datos. Los datos aquí están entre -1 y 1 en cada eje. Entonces voy a partir ese espacio de -1 a 1 en cada eje en una cuadrícula con alguna resolución particular. Y luego voy a evaluar la probabilidad posterior o las etiquetas sobre toda esa cuadrícula. Entonces primero está la generación de la cuadrícula aquí. Luego vean que estas son las mismas ecuaciones de arriba. Primero el score samples y luego la traducción a la probabilidad posterior. Y luego una gráfica. Corran ustedes esas 3 celdas, no importa ahorita que los detalles no estén allí, porque esta parte requiere un ratito de pensar lo que está sucediendo en el código. Pero lo que es importante es que ustedes vean la gráfica que se obtiene. Esa gráfica me dice cuál es la probabilidad posterior de la categoría roja. Mientras más rojo, la probabilidad posterior de que en esa zona del plano yo decida rojo es mayor. Donde está azul es porque voy a decidir más bien azul. Y ese blanco que está allí, yo le puse el mapa de color para que representara la zona donde la probabilidad posterior es igual, ¿no? 0.5 de las dos clases. Quiere decir que es
la frontera donde no sé qué decidir, ¿verdad? Porque me paro allí. ¿Ya paramos? ¿Ya llegaron? Sí, va. Muy bien. Entonces, obviamente voy a cometer errores, pero es porque claramente el modelo no es un modelo adecuado, no capturó las regiones que están separadas y demás. Entonces, me voy a subir y voy a cambiar el número de componentes. ¿Qué les parece? Voy a poner 10. 10 componentes. La matriz de confusión es bastante mejor que hace rato. Lo vamos a ver en el área bajo la curva ROC. Vean ustedes lo que sucedió, ¿verdad? Se trasladó hacia arriba. Y si vemos ahora el modelo de probabilidad posterior, es un mejor modelo que el anterior. ¿De acuerdo? ¿Cometeré todavía errores? Por supuesto que sí, pero tengo un mejor modelo. Quizás si agrego algunos componentes más a la mezcla, la cosa funcione mejor. Vean cómo no puedo tomar decisiones en las esquinas de arriba y abajo porque ahí he perdido, no hay datos, entonces el modelo es un modelo deficiente. ¿Eh? No sabe qué hacer y muy probable no va a encontrar datos ahí, entonces tampoco es tan grave, pero es un comportamiento equivalente. Bueno, lo que sigue y lo que quiero hacer es correrlo aquí con ustedes para que vean lo que significa, el tiempo que significa. Voy a probar esos 3 modelos, la máquina de soporte vectorial, el perceptrón multicapa y el bosque aleatorio, con distintas características, lo que eso signifique, distintas características de los hiperparámetros. Pues cuando yo echo a andar esto, empieza a hacer esa validación cruzada, buscando la mejor configuración de la red y me va a reportar ahí debajo. Está haciendo un montón, está corriendo muchísimos modelos ahorita. Me va a ir reportando los parámetros con los que opera mejor. Por ejemplo, la máquina de soporte vectorial tiene un parámetro C que tiene que ver con la tolerancia al error, 14.4. Tiene un parámetro de ancho en el kernel de la transformación. Hay una transformación no lineal de los datos allí. Ese kernel tiene una varianza de 10. El kernel es justamente un kernel RBF, que es Radial Basis Function, es una cosa que es como una gaussiana. Y el área bajo la curva ROC para ese modelo, con el conjunto de entrenamiento, 0.997. Ahí el que cierre es el de 0.2. Ese que está protestando, ¿verdad? Por los videos. ¿Verdad? Por los videos, sí. Gracias, sí, tienes razón. Muy bien, ahí está ahora batallando con la red neuronal, buscando los mejores parámetros. Tenemos andando con fuerza al servidor allá en Iztapalapa. Profe, Sí. yo medio me perdí. O sea, sí está bien que en la gráfica de arribita haya como 2 manchitas. O sea, ¿Esta y esta? De la ropa, ajá. Por supuesto, porque los datos, si regresas a verlos, tienes que poder describir que hay una nube roja adentro del azul o una nube azul adentro de la roja. Claro. Tienes que capturar eso. En el caso anterior, cuando teníamos 3 componentes, estábamos perdiendo esa. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Lo que va a seguir aquí es que en lo que termina de hacer esa búsqueda de los modelos, aquí abajo calcula con los mejores parámetros, es una repetición de lo de arriba, y luego son las gráficas. Entonces, como yo ya lo hice mientras sigue corriendo ahí, déjenme mostrarles cómo se ve. Aquí no puedo graficar la probabilidad posterior porque no hay en principio, sí hay, pero yo lo estoy obviando ahorita. No hay un modelo de probabilidad posterior en los modelos discriminativos. Como no tengo la función de densidad, no modelé nunca la función de densidad, no tengo el modelo de la densidad posterior. Lo que sí puedo tener son las etiquetas y esos son las 3 soluciones que obtengo con los 3 modelos discriminativos. Y por supuesto que son extraordinarias. Porque el de la izquierda, la máquina de soporte vectorial, es un solo plano resolviendo el problema, pero hay un mapeo no lineal de los datos a otro dominio de muy alta dimensión y en ese dominio de muy alta dimensión se busca un plano de separación porque se logra un modelo de normalidad en ese hiperespacio. En el caso del perceptrón multicapa, ustedes podrán ver que está como medio cortadita la frontera y es porque lo que hizo fue poner muchos planos, ¿no? Y luego hacer una combinación lógica de qué lado del plano está cada una de las cosas. Y si observan el último, el
bosque aleatorio es equivalente al perceptor multicapa, pero todos los planos están puestos en posiciones ortogonales a los planos, a los ejes, por eso se ve toda cuadricular, ¿no? Hay un montón y se ve cuadricular, pero todos hacen esencialmente el mismo trabajo, y por eso, cuando yo veo estas cosas, sostengo de que pues, da lo mismo, es igual que R, Python y Octave, ¿verdad? Lo importante es la consecuencia y lo que te dicen, y no si te gusta la máquina de soporte vectorial, que a mí me gusta, o el perceptor multicapa, que le gusta aquí enfrente a Leo, o el árbol aleatorio, que le puede gustar, no sé, ¿cuál es tu clasificador favorito? Pues es que yo a veces lo que uso ya es como estos random forest, pero ya con esteroides, un TLX que Hacia una combinación, digamos, de múltiples de esos clasificadores para mejorar la clasificación. Sí. Sí, bueno, ese es como, hay un nivel posterior. Digamos que El Random Forest es un extraordinario clasificador, véanlo ahí, tan bueno como los otros dos. En todo caso, mirándolo de esa manera. Bueno, terminamos aquí. Ustedes tienen disponibilidad de todas estas cosas ahí pueden entrar con su cuenta desde casa. Tenemos que apagar las compus y irnos para abajo. Pero alguno de estos tres es como más fácil de generalizar problemas de múltiples. Recuerdo cuando por ejemplo la integración ya no es binaria, no sé, ahora tienes 3 o 4 clases que quieres cambiar, por ejemplo, a lo mejor la parte esta que no era parte del yin yang. Algunos de estos tres tendrías como favoritos para ello. Para el caso multiclase, yo creo que yo me iría por la máquina de soporte vectorial. Yo había ido a hablar de esta, la de es muy interesante. Es un bicho muy atractivo. Y Es que yo casi no clasifico. Ok. Yo normalmente hago regresiones y con algo puedes también puedes hacer. Sí, claro. Con esta no. Sí, también puedes. Chicos, si nos pueden ayudar entonces a apagar el compu, a enrollar el mouse y vamos pasando a la sala de abajo, ¿de acuerdo? Sin cosas. Sí, sin cosas, ya subiremos. El azul lo pueden soltar ahí. Sí, por favor, un aplauso al doctor. Bueno, pues estoy viendo que el cable azul se queda ahí. Se me pueden conectar por Los interés se pueden quedar aquí abajo. Vamos a quitar otro. no puedo llegar a los peces temprano. ¿Hay que bajarla, perdón? No. Se queda todo, queda todo aquí. Se queda todo. Gracias.
Voy a dejar por acá porque ese es extenso. Ay, me debe 50 centavos.